Bienvenidos al podcast Apetito de Riesgo. Y hoy su conductor usual no va a estar con ustedes porque yo apliqué el terrorismo en este panel. Y aplicando terrorismo, hoy vamos a explorar un tema sumamente complicado desde la óptica del cumplimiento. Y quien sabe que yo soy abogado, que me dedico a la prevención del lavado de dinero. Pero había un tema pendiente en este país y era hablar sobre el cumplimiento basado en experiencia al cliente. Y qué mejor forma de hacerlo entre amigos. Y hoy me acompañan dos personas a las que les tengo elevado respeto profesional. Suman una trayectoria impecable, tanto en el sector público como en el sector privado. Y en este sentido que quiero darle la bienvenida a Ramón Grullón y a Eliana Castillo, quien hoy van a hablar de experiencia al cliente, sobre todo viéndola desde la óptica del cumplimiento. Y en este sentido vamos a dar un pequeño preámbulo, porque hay un tema sobre el cual me han llamado muchos colegas que no saben cómo entrarle. Y es el tema de una influencer dominicana cuyos productos financieros le fueron cancelados en su totalidad. Y claro, ahí se mezcla pues todo lo que es el sentimentalismo de una persona que se siente impotente ante una medida que aparenta ser de cumplimiento. Sin embargo, según mi criterio, y por eso tengo dos expertos de lado a lado, entiendo que son decisiones de negocios. Ahora, ¿qué pudo haber ocurrido ahí? Y es por esto que les doy la bienvenida a estas dos personas que son, a mi entender, estrellas de experiencia al cliente. Y en este sentido, no sé si... ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? El tema. Ya claro, totalmente. Ya tienen el contexto. Claro que sí. Sabiendo hoy que hay, sobre todo el caso que les planteaba, sí, estamos ante un caso de percepción pública versus regulación. ¿Cómo uno puede manejar casos de esa magnitud, de esa naturaleza, sin afectar la confianza en general? Tomando en cuenta de que ese cliente tiene un nivel de influencia en la sociedad e independientemente de la empresa. Vamos a tratarlo de manera general. Vamos a olvidarnos de que se trata de una entidad de intermediación financiera y vamos a hablar de servicios. ¿Cómo abordamos esos temas difíciles con el cliente? A ver, ¿cuál de los dos se anima primero? Creo que yo. Ok. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Un tema, una combinación creo que nunca antes vista en mi experiencia. Todo este tema de regulación, lavado de activos y eso que vengo con experiencia en la superintendencia de bancos y por lo igual en una entidad financiera. Y yo creo que aquí es muy importante tener en cuenta algo, cómo el cumplimiento convive con la experiencia del cliente. Entendiendo que todo el tema regulatorio es técnico e innegociable, porque está regulado justamente por una entidad como lo es la Superintendencia de Bancos, que tiene a su vez unos estatutos, un reglamento y sobre todo que se utiliza, o sea, tiene todos esos parámetros para poder regularizar la economía y demás. Bien, prevención de lavado de activos, tema de terrorismo y financiamiento del terrorismo, etc. Aquí donde tenemos que tener en cuenta con este caso muy específico es la forma. Bien, la forma de cómo enfrentar a este cliente, que es la parte que le toca servicio, porque la parte regulatoria es muy back office. El que trabaja PLAF no va a ir a hablar con el cliente. O sea, es muy raro que el que trabaja esa parte vaya y lo haga, sino que le toca esa responsabilidad o al ejecutivo de negocios o al representante que le tocó a esa persona. Porque si no hay una explicación previa, si simplemente hubo un cierre de la cuenta y una retención de los fondos, la persona llega al banco, preguntando ¿dónde está mi dinero? Y el representante, cuando ve en el sistema que ve el bloqueo, porque el representante lo sabe, ahí se activa la alerta de, estoy frente a alguien que tiene una retención de fondos por tema de posible, porque nunca es confirmado hasta que no tengamos algún dictamen legal y aquí el abogado que nos confirme. Entonces, todo es un posible. Y en ese momento tener la entereza el poder de la comunicación, de cómo explicarle sin darle detalles, de que sus cuentas están bajo investigación y que para poder entonces hacer libre su dinero, tiene que traer una serie de documentos que avalen el origen de los fondos. Y en ese momento es donde puede entrar ese sentimentalismo que tú decías ahorita, porque tengo enfrente de mí a una figura pública que es un ser humano como cualquier otro,
que de momento posiblemente todo ese dinero fue ganado con muchísimo trabajo, simplemente que el banco y la superintendencia de bancos necesita una demostración de dónde vino ese dinero. Y hay unos estatutos que el representante de una manera u otra puede hacer uso de ellos, pero hay que cuidar mucho el tecnicismo, porque la persona pudiera no estar entendiendo lo que se le está explicando. Entonces, si tú empiezas a hablarle, y lo hablaba con Eliana antes que empezáramos, no es que usted es un PEP. Y la persona se va a quedar, ¿qué es eso? O sea, tú lo sabes, pero yo no. Ah, que una persona públicamente expuesta o expuesta públicamente. Sí, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Con qué yo tengo que cumplir? Y ahí entonces hay que darle todos esos parámetros y todas esas cosas que tiene que traer. Yo creo que con una muy buena comunicación y mantener la firmeza, porque eso no se va a revocar. Por más pataletas, por más lloros en las redes, es una decisión irrevocable hasta que se demuestre de dónde vienen los fondos. Entonces ahí sí se puede hacer la liberación, en todo caso. Pero creo que es eso lo que se necesita, preparar a la gente para poder enfrentar estas situaciones. Ahora, entra aquí el abogado técnico en cumplimiento. Yo se lo dije cuando él llegó. Que... Aquí llega el abogado técnico en cumplimiento. ¿Cómo decir o informar a ese cliente sujeto a frustración y a un sinnúmero de cosas? El término, a mi entender, investigación no debe ser utilizado. ¿Por qué? Porque esas entidades sujetas a cierta regulación tienen un nivel de confidencialidad y nunca pueden poner sobre alerta al cliente sobre la situación que están viendo en su sistema. Comportamiento inusual, transacciones fuera del perfil. Claro. Entonces, ¿qué reto enfrenta servicio? Porque cumplimiento nunca sale. Al final, no sale. Nos dejan a nosotros. Sí, somos quienes estamos en el front desk. Correcto. Entonces, al final, quien tiene que dar la cara es una persona que no tiene idea de qué es lo que está ocurriendo porque el mismo equipo de cumplimiento no le puede informar. Hay una decisión de arriba que dice y te dice, decidimos cerrar la cuenta, y en ocasiones servicio no tiene idea de qué está ocurriendo y tiene que dar... Claro. Yo creo que lo más fácil ha sido, y me ha pasado, es una decisión de cumplimiento. O la ley, es por la ley de lavado. Pero señores, es que la ley de lavado no te prohíbe hacer negocio bajo cierto esquema. Eso lo define tú. ¿Con quién tú te sientes cómodo haciendo negocio? Entonces, ¿cómo tú le dices, donde digo Diego? Cuénteme cualquiera de los dos, Eliana, vamos a ver. Sí, mira, ahí básicamente lo que se recomienda es que tú tengas protocolos previamente establecidos, porque obviamente tú no le puedes dejar a la suerte lo que tú le vas a comunicar a un cliente. O sea, es una persona que tú le estás pidiendo unos requisitos que probablemente ni siquiera los entiende. O sea, estamos hablando de que tenemos diferentes niveles de clientes. No es lo mismo que tú puedas hablar con un empresario, por ejemplo, a que tú estés hablando con una persona que tiene un emprendimiento pequeño. O sea, el nivel de conocimiento no es el mismo. Entonces, la importancia de tú tener un protocolo es vital. Además, tú tienes que también entender que tú tienes que explicarle para qué pedirle las cosas. No es simplemente estos son los requisitos que tú tienes que traer, sino que el cliente entienda por qué tú se lo estás pidiendo y más que un tema de cumplimiento que es para su beneficio. O sea, cuáles son esas bondades. O sea, yo te estoy cuidando como entidad para que tú no tengas un problema posterior. Entonces, es importante poder manejar esos scripts, esos protocolos siempre humanizados. Eso es muy importante. Que no parezca algo robótico, algo que simplemente es lo que me dice la política, el procedimiento, sino que tú puedas humanizar ese servicio y que puedas explicarle con cucharitas, como decimos en buen dominicano, de qué se trata y por qué yo lo estoy haciendo. Más que nada para cuidarte a ti. Voy a invadir un terreno de su tecnicismo. Ok. Vamos a ver. Tú hablabas de protocolos. Sí. Y esos protocolos deben, a mi juicio, tener una combinación entre lo que debo hacer versus habilidades blandas, porque no todo el mundo tiene la capacidad de comunicar de manera asertiva. Así es. Entonces, ¿entienden ustedes que dentro de ese protocolo debe haber una formación especial en ese tipo de comunicación? Ese iba a ser mi otro punto. O sea, para este tipo de situaciones, el protocolo no debería de ser solamente preparado por el equipo de experiencia o de servicio. El equipo regulatorio debe de estar participativo en la parte más técnica y entonces servicio le da la parte de blanda, o sea, esas herramientas blandas. Es inclusive el protocolo tiene que incluir el cómo tú aislar a ese cliente del público que está en la sala, porque ese cliente va a llegar haciéndose notar. Primero es una figura pública, o sea, desde que entre por esa puerta,
la mitad de la gente lo va a conocer. Entonces, la primera parte, si a mí me tocase hacer un protocolo de este tipo, es déjeme llevármela a una sala privada. Así es. Donde esta persona sea menos expuesta por lo que está pasando. Así le corto un poco el riesgo a la situación de que la persona empiece a vociferar, empiece a amenazar, que el representante se ponga aún más nervioso todavía. De hecho, como estos no son casos que se dan 30 al día, o sea, son casos bastante aislados en las instituciones. Para mí, el protocolo también debe incluir de que el representante tiene que estar acompañado de una persona de mayor rango. Para ahí mismo cortar búscame a tu supervisor. E inmediatamente ahí también, bueno, yo soy Ramón el representante, Elian es mi gerente de la sucursal y la persona va a decir, ok, estoy hablando con alguien de mayor jerarquía y le va a dar validez a lo que ese representante está diciendo. Porque igual la persona expuesta y públicamente puede decir, yo tengo más poder que tú como representante, entonces tú no tienes validez en lo que estás diciendo. Y luego, por supuesto, es inclusive el dónde siento a la persona, cómo la miro, no puedo yo estar parado y la persona sentada, la persona no puede estar parada y yo sentada, porque eso da un tema en el lenguaje corporal de que tú tienes poder sobre mí. Entonces, todo eso tiene que ser manejado adecuadamente. Como tú decías, o sea, de momento, si no puedes utilizar la palabra investigación, tiene que estar en el protocolo en rojo, no utilizar las siguientes palabras, investigación, fraude, terrorismo o lo que sea, para guiar a la persona cómo hacerlo. Entonces ya la parte de las herramientas blandas o las habilidades blandas es confírmale que le estás escuchando, no te distraigas, préstale la debida atención, mírale a los ojos, déjale saber que le estás entendiendo, que comprendes por la situación que está pasando, que vas a tratar de verificar cómo resolver, que es esa parte que no te lo da el tecnicismo y a lo mejor no tiene el de regulatorio. Entonces cuando se hace esa combinación, pasa algo mágico en el servicio que creo que la persona pudiera entender un poquito mejor. No es que se vaya 100% satisfecho a lo mejor, pero por lo menos un poco más claro de cómo llegó. Así es. Y ahí, perdona que te interrumpa, quisiera agregar algo. Y es el tema del empoderamiento. Porque hablamos de protocolos, pero no necesariamente todos los casos que se nos puedan presentar van a estar documentados en el protocolo. Entonces, el colaborador debe tener la capacidad de empoderarse ante este tipo de situaciones para, como bien indicaba Ramón, poder actuar ante esa situación que tiene sobre la mesa. Probablemente en el protocolo no te dice, dale esa asistencia preferencial, aíslalo, vamos a tratarlo en un lugar cerrado, que tenga una persona de mayor jerarquía, pero tiene que estar empoderado el colaborador para poder tomar esas decisiones de una manera rápida y efectiva. Además, tenemos que tomar en cuenta de que no estamos lidiando con cualquier persona. Estamos tratando un influencer que tiene mucho arrastre y sobre todo no cualquier tipo de influencer. Entonces, eso te va a generar un gran impacto. Y déjame decirte que si no se maneja de manera adecuada, como entiendo que fue en este caso, crea un impacto devastador para la reputación de la marca. Entonces, esos son factores que no podemos dejar de lado, que no tienen nada que ver con cumplimiento, pero que afectan directamente toda esa gestión que nosotros hacemos como entidad. Sí, yo creo que ahí, y perdón Robert, y viene una pregunta de nosotros hacia ti como experto en el área, creo que también ahí donde entra la parte de la proactividad del equipo regulatorio va un poco en detrimento del equipo de servicio, porque el equipo regulatorio de una manera u otra no sé hasta dónde podría avisar de, hey, está bloqueada la cuenta de fulano de tal. Entonces es posible que se presente en las oficinas. No sé si eso puede ser, al menos a nivel gerencial, de prevenir a las sucursales cercanas en la ciudad principal donde esa persona vive, al centro de contacto, porque por algún lado, porque la persona se va a quedar sin el dinero de una manera u otra y ya tú lo sabes, ya la cuenta está bloqueada, es irrevocable. Entonces va a pasar en algún momento y si la influencer encuentra al equipo preparado, para el mismo equipo es mejor, porque no es lo mismo tú recibir a la persona y empezar desde cero de, yo también me acabo de dar cuenta que su cuenta está bloqueada. Entonces déjeme yo ver cómo yo accionar. Déjeme buscar mi protocolo, espérese. Entonces, ya la persona, como no es un caso, porque mira lo que pasa, cuando tú tienes protocolos de servicios que son el día a día, viene una persona a hacer un depósito, tú atiendes 100 depósitos en el día, el protocolo sale natural. Cuando es un protocolo que no se maneja tan constantemente, se va olvidando. Es como el idioma que tú no hablas, como cuando uno monta bicicleta, etc. Entonces, si la persona tiene el tiempo de prepararse todo lo que puedan a nivel gerencial y demás, ya cuando llegue el influencer o quien sea, lo va a encontrar un poquito más preparado y de hecho va a sentir más seguridad. Sí, mira, aquí lo voy a abordar desde varios puntos de vista.
y hablamos de la terminología, de que debe estar en el protocolo establecido cuáles palabras usar o no usar. De repente, tú utilizaste la palabra bloqueo y que el bloqueo es una decisión irreversible. Decías, ok, yo te lo voy a plantear de la siguiente forma. El bloqueo, por lo menos dentro del ámbito financiero, es una medida temporal, provisional por alguna alerta no atendida. A ver, entonces de repente el usuario no puede acceder a sus servicios o a sus productos financieros y de repente va a una sucursal o llama al call center y le dice, no, que su cuenta está bloqueada. Ya de entrada ahí. ¿Pero por qué está bloqueada? No sabemos cómo explicarle. O sea, y a mí me ha pasado y de repente tenemos que diferenciar, porque la gente seguido entiende bloqueada y tú le combinas bloqueo. Ya no hay vuelta atrás. Cumplimiento o la ley de prevención de lavado o el departamento de lavado. Señores, por favor, eviten eso. Eviten eso a toda costa. ¿Por qué? Porque, uno, tienes el riesgo de perder negocios por una mala atención a ese cliente, por una medida provisional. Ahora, hay otro término que se llama inmovilización, que ya hay una orden judicial de por medio, que es ya ahí sí, como decimos aquí en República Dominicana, hay bobo. Porque el banco incluso no puede ni siquiera cerrar la cuenta. Exacto. No puede hacer nada, simplemente inmovilizar esos bienes que tiene ahí de ese cliente y sin poder decirle absolutamente nada y referirlo probablemente al Ministerio Público o al tribunal que emitió la decisión de bloquear o inmovilizar. No puede decir nada. Entonces ahí tú tienes el aprieto también de cumplimiento y de negocio. Es un tema yo creo que sistémico, pero que mucho va a depender de la forma en que tú comunicas. ¿Por qué? Como te dije, combinaciones de palabras, a mi juicio, a mi entender, no deben ser utilizadas o deben ser explicadas de forma muy, muy puntual. Entonces tú... Por eso es lo importante, perdón que te interrumpa, con eso que tú estás diciendo de la combinación al momento de hacer el protocolo entre regulatorio y servicio. Sí. Porque la mejor manera y la palabra adecuada es un bloqueo, porque mientras tanto tú tienes algo en el medio. Pero mira cómo regulatorio dice, no, bloqueo no. O sea, vamos a utilizar otro término. Y ahí es donde ustedes son una parte importante del diseño del protocolo. A mi entender, a mi juicio y por experiencia te puedo decir que el bloqueo tiene una condición temporal con una posibilidad de remediar. Ya. ¿Me siguen? Entonces, inmediatamente, y volvemos al caso de la influencer, donde tenemos... Ella misma admite dentro de su llanto que tenía meses pidiéndole, la entidad tenía meses pidiéndole información, tenía meses y que ella no sabía. Probablemente tú tienes a una persona de servicio que tampoco estaba entendiendo cuál era el requerimiento que le estaba haciendo puntualmente o cómo esa persona pudo sustentar esa información. Pero es muy fácil decir o asumir o que la gente asuma por naturaleza de que están dudando o están sospechando de que yo estoy haciendo algo ilícito. Entonces hay que tener mucha cautela en la forma en que tú manejas esos términos, porque de repente el costo operativo detrás de mantener una cuenta o un producto, cualquier tipo de servicio financiero o no financiero, sale es operativamente más costoso que tú tener 14 millones, en el caso específico de este influencer, 14 millones en una cuenta. O sea, detrás de eso debe haber una lógica de negocio. Y cuando hay una gente que si no está presa la andan buscando, tú tienes otros tipos de riesgo que no son de lavado, de que te llegue una orden de un juez bloqueándote una cuenta, de que te llegue cualquier tipo de embargos que se dan. Eso tiene un costo operativo y eso cuesta dinero a los bancos. Por ejemplo, en el caso muy puntual. Sin embargo, ustedes mencionaban algo ahorita con la importancia de saber segmentar el cliente. Entonces, de repente tú tienes términos como debida diligencia. Conoce tu cliente. ¿Para qué tú conoces un cliente? Es para segmentarlo y darle un tratamiento adecuado, servicios y productos financieros que vayan o sea, que tengan sentido para ese cliente. Entonces, si de entrada tú tienes una resistencia para conocer a tu cliente y lo ves como una carga regulatoria, tú estás perdiendo muchas oportunidades. Así es. De hecho, tengo, y esto fuera de la banca, una experiencia, una conversación que tuve con un empresario que decía, él comercializa carros, vehículos, compra y venda vehículos. Y él dice que él tiene clientes y clientes. Sin embargo, que sus clientes, que son de alto riesgo, sí, totalmente. Él lo admite y él asume, son de alto riesgo, lo atiendo yo. Y yo vengo a atenderlo. Porque de repente yo sé por quién y para quién él está comprando los carros.
Claro. Claro, y que de hecho de eso se trata. Es como hacer un enfoque hacia la protección y no hacia la fiscalización. Y por eso esa es la importancia de tú conocer al cliente, para tú saber qué abordaje tú le vas a dar en todo momento. Sí, y de hecho hablábamos de eso al inicio antes de empezar a grabar. El tema de cómo yo abordo el proceso de debida diligencia. Creo que está satanizado. Sí. De todos los lados, ¿eh? Del lado del cliente, pero también del lado de quien tiene que hacer el proceso. El cliente le dice, ay, pero todo estos papeles, y el mismo representante dice, ay, sí, señores, son demasiados papeles. Yo también estoy de acuerdo con usted que son demasiados papeles. Sí. Y aparte, a nivel del proceso como tal, se añade un eslabón adicional que a lo mejor es más fácil cuando la persona no es PEP o no tiene muchas cosas que declarar, como que todo es no. Pero cuando la persona marca que sí, que tiene un familiar directo que es expuesto públicamente, que ha trabajado en los últimos 3 años en el sector gubernamental, que ha tenido posiciones fuera del país también a nivel de gobierno, ya como que el mismo representante dice, ya me tocó uno difícil. Uh-huh. Y creo que de entrada es muy importante que los representantes, que negocios conozcan la importancia del proceso de debida diligencia. Y aquí yo creo que es un mensaje mucho para los que manejan los departamentos de PLAFT en las organizaciones. Los cursos de debida diligencia y de PLAFT no deberían de ser para cumplir con la normativa de que todo el mundo debe de hacerlo 2 veces al año. Ya, mira, párate ahí porque me está robando el discurso. Me está robando el discurso. Eso es la parte que me corresponde a mí. Déjame decírtelo desde aquí. Mira, yo vine tranquilo, relajadito hoy, en teachercito, precisamente para no verme tan rígido, porque se supone que esta es la gente que sabe vender y enchular. Entonces yo no me quería ver tan rígido ante ellos. Entonces ya estoy viendo como que la cosa se está volteando. Vamos a ver una cosa. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Sí. Esa es mi postura. De que esa planificación a nivel de formación, y aquí vamos a entrar de educación. Vamos a entrar al tema de educación completamente. De educación. Porque en ocasión se habla mucho de educación financiera de cara a los clientes, pero ¿qué tanta educación financiera tienen nuestros colaboradores? Y la parte regulatoria o la parte de cumplimiento forma parte integral de esa educación. Entonces, por eso no sabemos distinguir entre qué es un bloqueo, qué es una inmovilización y cuando hay bobo realmente. Exacto. Y de eso se traduce en poca empatía con el cliente. Correcto. Porque ni siquiera le estamos sabiendo transmitir cuál es la medida o qué necesita ese cliente para suplir mi necesidad. Y ahí donde voy, Robert. Yo creo que es muy importante que las empresas, las instituciones financieras o todo el que más, porque nada más nosotros pensamos en bancos desde que escuchamos debida diligencia, pero cualquier negocio debe de hacer debida diligencia. Yo creo que es importante entender que los entrenamientos, y lo repito, no es para cumplir con un protocolo o con algo normativo. Es llevar casos reales, o sea, casos como estos y que los entrenamientos sean vivos. ¿Qué yo voy a hacer cuando me toque vivir esta situación? No es lo mismo leerlo ni verlo en un video y coger un examen que le puedo dar para atrás y para adelante y pasarlo y ay, tengo mi certificado de este año, hice mi curso de PLAFT. Es un tema vivo, o sea, tener a alguien como tú en una organización explicando qué hacer o qué decir a nivel técnico, apoyando a las empresas a crear los protocolos de atención en este tipo de casos, agrega mucho más valor que simplemente hacer un curso por cumplir. Y yo creo que es algo que tiene que, de una manera u otra, no sé si eso lo regula la superintendencia o que el mix de las capacitaciones no incluya solamente un tema de terminología, es un tema vivo de casos reales y que pasen. Porque en los mismos exámenes hay como sus casos reales. Fulano de tal está comprando un bien de 20 millones de pesos, lo está pidiendo en efectivo. Se sabe que después de 15 millones de pesos tú tienes que presentar tú no puedes hacer compras supuestamente después de ese monto. No sé si se mantiene 15 millones, no sé si es así. No, 15 millones, te fuiste lejos, espérate. Me fui lejos, no, es menos. Espérate, tranquilo. Pero vamos, mira, yo voy a secundarte con eso, con el tema de la vida real, caso de la vida real. Okay. La gestión de riesgos debe de ser integral y transversal a la entidad. Entonces nos enfocamos tanto en el cliente que perdemos el norte de otras partes interesadas y evaluar riesgos por producto, servicio, canal. Hay muchísimos elementos que se evalúan. Entonces de repente tú tienes casos de la vida real, sí. Acompáñame a contar esta triste historia, donde los objetivos de negocio las metas de negocio eran tan crueles para una institución financiera no local, internacional, muy, muy reconocida, que los empleados se vieron forzados a
falsificar información de cliente, crear cuentas para cumplir con esa meta o colocar producto de crédito para cumplir con esa meta de negocio. Entonces, ¿dónde está el riesgo? Está lo interno de tu institución por la misma presión, porque le metiste tanta atención al riesgo del cliente, pero te descuidaste de lo que tú tenías dentro. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto las organizaciones descuidan esa parte y esa formación de tú poder advertir fue en esa misma presión de que tú estás exponiendo a tu propia entidad, te estás exponiendo a título personal con relación a las malas prácticas y a eso? Entonces, por eso es importante no solamente tener la segmentación adecuada de clientes, sino también de los colaboradores para saber dónde enfocar los cañones en términos de educación, de capacitación y saber explicar el porqué a lo interno y a lo externo de la organización. Sí. Yo creo que, y perdón ahí, yo creo que es muy importante algo que a veces dicen, no, vamos a capacitar a los de Santo Domingo porque es que ahí hay más exposición. Así es. Y no se pueden imaginar que quien quiere hacer algo indebido se va a ir al lugar más inhóspito porque va a decir, allá a lo mejor los controles no son tan rigurosos como lo son en la capital. Sí, donde esté la vulnerabilidad. O sea, este tema de fraudes o lo que sea no tiene cabida un espacio físico. O sea, lo van a buscar la manera de intentar hacerlo por todos los lados. Eliana. Sí, no, yo quería decir que a veces también nosotros le dejamos toda la responsabilidad educativa a la entidad financiera. Pero ¿y cuál es el rol del Estado? El Estado también tiene que jugar un rol muy importante aquí en la educación. Esto se trata de un 50 y 50. O sea, el Estado debe formar a las personas en principios financieros desde temprano para que conozcan sus derechos y sus deberes con respecto a este tema. Y también en el lado de la entidad bancaria debe tener claro que un cliente educado representa un menor riesgo para ellos. Entonces aquí la balanza tiene que estar equilibrada para entonces poder, ¿verdad?, soportar esta parte. Sabes que yo he tenido la experiencia muy recientemente, he estado en varios eventos en los que la gente dice, no, pero que el Estado no está haciendo. Y a mí me gusta ser muy justo con las cosas, porque si bien es cierto, tenemos brechas, oportunidades de mejora en nuestro sistema, en nuestro Estado, es cierto, las tenemos, no me pueden negar, hay entidades públicas que están haciendo muy buen trabajo con relación a la educación al ciudadano. Y yo me paso la vida diciéndole a la gente, ¿dónde está su algoritmo? ¿Por qué? Porque tú tienes campañas muy buenas como el prousuario de Superintendencia de Banco. La Dirección General de Impuesto Interno, por ejemplo, tiene un canal de YouTube para educar a la ciudadanía, pero el algoritmo, ¿dónde me está dando? Eso por mencionar alguna. Tú tienes ética gubernamental que también está haciendo un trabajo a nivel de redes sociales y comunicación, pero la gente no está en eso y no le presta atención. Por más bonito que tú se lo pongas, por más que lo lleve al lenguaje, la gente no le interesa. Yo creo que fomentar esa cultura en el ADN de las generaciones, pensar a futuro y empezar a educar a estas generaciones con relación a sus deberes, sus obligaciones, sus derechos, claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es importante. Sí, yo creo que ahí, y con conocimiento de causa, definitivamente que me encantó que la Superintendencia de Bancos a través de ProUsuario bajara una normativa a las entidades financieras de tener un área de servicio al usuario. Sí. Creo que para mí ha sido una de las mejores cosas que ha hecho la Superintendencia, porque le está diciendo a las instituciones financieras, cuídame a tu usuario antes de que llegue donde mí. O sea, hazme un mejor filtro para que las quejas sean menos, para que las reclamaciones sean menos y para que tú tengas a un usuario cada vez más documentado y educado. Lo que pasa es que, como dice Robert, esto es un tema generacional. A nosotros nos criaron con el dinero de una manera como extraña. Y yo creo mucho en la educación financiera prematura. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo sé manejar dinero desde niño porque mi papá era prestamista y yo salía a cobrar con él. O sea, yo te cuento dinero. Yo soy matemático puro en la cabeza. Mi cabeza piensa en números. Por eso que hay cuarto ahí. Sin embargo, esto no suele ser tan común. Y cuando tú vas a un colegio, a un liceo, a esos que te van a mover el mercado más informal, tú a un liceo, a un tercero o cuarto de bachillerato y explicarle, no de que tú tienes que invertir a una tasa de 10 para que te deje 15, no. Mira, de esto se trata la prevención de lavado, eso se trata el tema de financiamiento del terrorismo. Te vas a encontrar con esto luego cuando tú vayas a abrir tu primera cuenta, te van a pedir tales documentación, es para cuidarte, no importa que tú seas un empresario pequeño. O sea, creo que es ahí donde está el truco para que ese algoritmo entonces mañana esté mejor direccionado.
Pero hoy le estamos hablando a un adulto que ya está criado y después de cierta edad el cerebro dice, ya no voy a aprender más. Entonces eso lo vio hasta que me pase la situación. Y yo tuve una situación reciente, yo moví un dinero de una cuenta a un certificado financiero y era una cantidad X y la persona me dijo, tienes que demostrarme de dónde salió este dinero. Y yo me quedé como que, esto es lo que vive la gente. Así es. Y simplemente busqué de dónde salió el dinero, no sé cuánto, y me dijo, perfecto, el dinero ya fue liberado, ya fue puesto en su certificado, pero hasta que no demostré, ese dinero no se movió. Y en su momento sentí frustración y es como que, pues yo tengo que dar explicación de dónde salió mi dinero. Después entendí, claro, porque imagínate que yo esté blanqueando fondo a alguien. O sea, me están cuidando a mí para que si mañana llegase a pasar algo, no, él me demostró de dónde salió y es legítimo. Sí. O sea, que el mismo cliente también tiene que verlo como una ayuda en el proceso. Como una protección. Como una protección. Quiero traer ahí un tema sobre la mesa, en el sentido de que de cara al banco, a la entidad financiera, eso no fue un comportamiento de un día. O sea, hubo descuido de parte de la entidad financiera porque esperar quizás a tener un monto tan grande para poder frizar la cuenta o cancelar la cuenta, cancelar el producto a esta persona de la que estamos hablando. ¿No hubo una acción anterior? ¿Fue algo abrupto? O sea, están viendo un comportamiento, o sea, para ti, Robert, o sea, ¿cuál sería el deber ser en este caso? ¿Vamos viendo una tendencia o cómo procede? Bueno, la verdad es que son decisiones difíciles, número uno, porque el banco sabe muy bien. En el caso de un banco, a mí no me gusta como que enfocar el tema en el banco, porque esto aplica para todas las organizaciones, sí, claro, para totalmente. todas las organizaciones. Si tú vas a comprar un carro con un saco de 10 millones de pesos, nosotros ¿de dónde salió eso? ¿Cuál nosotros hemos traído aquí temas de reputación, de confianza, de protección. Sí, totalmente. Entonces, tú tienes servicio que contribuye con agregar valor y tú tienes las áreas de control interno como cumplimiento o como quieras llamarle, prevención de lavado, que te protegen ese valor que las otras áreas creen. Entonces, debe existir una sinergia. Aquí pueden haber ocurrido muchísimas cosas. Yo no tengo conocimiento de causa, eso nada más lo sabe la entidad y la persona. Pero yo creo que ella reveló mucha información interesante desde el punto de vista técnico. De que tenían un tiempo detrás de ella. Claro, tenían un tiempo detrás de ella y que habían comportamientos inusuales. Porque si de repente esta persona sale, y no lo digo porque nadie me lo ha dicho, sino por lo mismo que ella manifiesta en redes sociales, tú tienes ciertos tipos de actividades que desde el punto de vista legal pudieran ser cuestionables, como apuestas en el extranjero, un bingo que se lucra. Son actividades sujetas a licencia. Sí, son de riesgo. Y de repente, si ese dinero está siendo alimentado a través de billetera y está cayendo de billeteras digitales fuera o medios de pago y está cayendo a la cuenta del banco, para el banco mismo es un riesgo mantener ese dinero ahí. Entonces, de repente, tú tienes una persona que está consciente de que está ejerciendo una actividad no necesariamente lícita porque necesita permiso aquí y allá. Eso es un tema más de permiso. Claro. Sí. Pero ahí tú tienes que meter otros temas. Defraudación fiscal aquí y allá. O sea, ¿en qué medida tú estás defraudando y estás dejando de declarar impuestos? Y eso de por sí se convierte en un delito precedente de lavado. Entonces, después que tú sumas cierto monto, pues ya el asunto sigue creciendo. Y cuando tú tienes una persona que se niega a revelar información porque sabe en lo que está, probablemente haya llevado a la entidad a tomar esa decisión como tal, entre muchas otras cosas que pudieron darse ahí. Sí. No necesariamente por prevención de lavado. Le hablé de muchísimos riesgos legales que son inherentes a esa persona, por lo que le decía, si no está presa, la andan buscando. Entonces, hay muchas cosas en torno a ese cliente que pueden afectar la reputación del banco solamente por mantenerla. ¿Me entiendes? Entonces, tú decides al final con quién tú quieres operar o no. Sí, pero yo creo que... Sí, adelante. Dale, no, primero usted, señorita. Quería traer aquí un punto y es también sobre el silencio institucional, porque la entidad no dice nada. Estamos hablando de una influencer que sabemos, ¿verdad?, que es bastante controversial. Le estoy cediendo el control de la narrativa a esa persona porque su relato se convierte en la realidad si yo no salgo a decir nada. ¿Dónde está ese protocolo para manejo de crisis? Aquí podemos detonar en que un cliente pueda sentir desconfianza porque le puede pasar lo mismo. Pueden sentir también que el banco fue abusivo, en este caso banco, pero entidad financiera en general, que fue abusivo con el cliente. Entonces, ahí también hay un punto. Claro que sí hay un punto y como usuario del sistema financiero, yo te puedo decir
me gustaría escuchar la versión de la entidad. Claro. Ahora bien, puede ser que su protocolo o su estrategia sea completamente la inversa, porque una entidad que tiene una cartera tan grande de clientes, probablemente cuando tú evalúas costo-beneficio, hablando de negocio puro y duro, ¿para qué tú, o sea, qué te representa eso a nivel de negocio? Y ojo, y aquí quiero, y a mí me gusta hablar duro y claro y lo más preciso posible. Tener un producto financiero no es un derecho, es un privilegio. Es un privilegio que se mantiene haciendo un uso adecuado de esa confianza que una entidad le brinda a usted para manejarle un patrimonio. Si usted no tiene el nivel de transparencia suficiente con esa persona o con esa entidad que le ha abierto su confianza y usted la rompe por mal uso, un uso abusivo de los productos que ofrece, definitivamente no hay nada en la ley que impida a cualquier entidad a decir yo no quiero trabajar con Robert Mustafa. Pero eso hubiese sido una excelente oportunidad para el banco para educar a sus clientes. Podía hacer cápsulas informativas sin mencionar el nombre, sino tomar este caso para educar. ¿Qué cosas tú debes hacer para que no te suceda algo de este tipo? Ok, ahora yo se la voy a poner agria a ustedes porque me la han puesto agria a mí. Yo me voy. No. Yo se la Estamos... Fue Eliana, no fui yo. Tengo mi chaleco antibalas puesto. La gente que nos dedicamos a eso estamos acostumbrados a las preguntas difíciles y a las respuestas difíciles. Claro, entonces, claro. De manera breve, no quiero que se expandan. Consejo para un tipo de entidad que maneje una situación como esta. En mi caso, el mejor consejo es preparar a su gente. No manden a la gente que va a atender a los clientes sin armas. Es como tú mandar a un guerrero a una guerra sin armas. Se va a morir al primer lanzamiento al medio. Yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante entre las áreas, no solamente regulatorio, porque aquí hay muchísimos otros aspectos que influyen en los procesos de una relación con un cliente. No dejen que el representante se vaya sin un protocolo, sin algo que le permita estar dentro de un marco de la permisividad y que lo guíe, sobre todo. No lo dejen solo a los representantes, porque no es una situación para nada agradable para quien no sabe manejar. Y muchas veces encima de la situación se puede manejar un maltrato hacia el cliente que ya de por sí está pasando por un mal rato, independientemente de lo que sea, porque posiblemente le estoy hablando de mi frustración. Como no sé manejarlo, entonces me frustro y eso se convierte en agresividad. Entonces yo creo que hay que ayudarlo para que desde el conocimiento entonces hable y se siente empoderado para poder atender mejor al cliente. Sí, yo creo que la comunicación es la base. Esa no es una decisión simplemente que se tomó, que una persona se levantó ese día y que quiso tomar esa decisión. Ahí hubo una estrategia para tomar esa decisión. Entonces no espere que la bomba me explote en la sucursal. Simplemente vamos a bajar una línea de comunicación clara con los diferentes escenarios que se pueden dar. Conocemos la persona, conocemos el manejo de la persona, entonces yo tengo que tener estrategias para poder manejarla. Si viene por las redes, si viene por el canal presencial, tengo que comunicar correctamente cuál es el tratamiento que le vamos a dar a ese perfil de cliente para que no se me convierta en una crisis, que es como lo veo en este momento, como una crisis reputacional, que como bien tú decías, quizás no es de interés por las repercusiones que puede tener, pero igual pudiera hacerlo. Entonces, porque por el impacto que tiene a nivel mediático. Sí, claro. Y una pregunta para ti. ¿Qué tú nos recomendarías lo que trabajamos en servicio ante una situación como esta? Que siempre se apoyen. Lo que pasa es que, y siempre me mantengo diciéndolo, se ve... Anoche teníamos un live en Instagram sumamente interesante en lo que hablábamos o desarrollábamos el tema de que el área de cumplimiento y negocios no deben verse como polos opuestos o islas aparte. Tú lo mencionabas ahorita, que la integración, entender cuáles son tus presiones y tú entender, y yo entender las tuyas, o sea, y viceversa, nos permite mantener protocolos estandarizados y que nos podamos entender con un guiño de ojo. Totalmente. El problema es que muchas veces las instituciones reúnen a lo mejor de lo mejor y lo mejor de lo mejor no necesariamente lo conveniente, porque entonces empiezan los choques de ego, los conflictos de interés, que yo tengo mis objetivos pero yo tengo lo tuyo y yo no voy a anteponer lo mío. O sea, tú entiendes, entra esa dinámica y ahí perdemos la comunicación y la empatía de entender que tenemos una estrategia y un objetivo común. Entonces, en la medida en que no nos sentemos a hablar, debemos bajar un poco la defensiva y
empezar a socializar un poco más de cuáles son los objetivos comunes. Sí. Al final no se trata ni de ti ni de mí, se trata de la empresa. Yo creo que haciendo un símil con la industria aseguradora, hay que presentar una debida diligencia como ese habilitador de una buena relación con el cliente, con el usuario de la entidad financiera. En las aseguradoras, tú puedes tener a alguien de negocios o quien quiera cerrar el negocio, decirle al cliente, no, pon que tú no sufres de nada, no importa, tranquilo, que no va a pasar nada. Entonces luego, ante la primera reclamación, el cliente debutando con una enfermedad que se sabe que es persistente al contrato, no, ya el problema es de servicio, que lo atienda a servicio y servicio que le diga que no, que es persistente y no se puede porque lo tenía antes de la contratación. Entonces, de la misma manera, creo que hay que afianzar el hecho de que un proceso bien hecho de debida diligencia evita cualquier situación o mejor que todo, previene la situación y le permite tener a la entidad financiera o a la empresa o a quien sea, a esos clientes segmentados de quienes tienen mayor riesgo y quienes no. Porque tú pudieras tener personas que tienen un riesgo alto sin una debida diligencia adecuada y después entonces en un proceso natural dicen, pero tú estás manejando fondos como si tú fueras una persona que... Entonces la evaluación estuvo mal en un inicio y después tú no tienes que hacer más que volverla a hacer la debida diligencia y entonces empiezan todos esos procesos. Yo creo que hay que cuidar mucho desde el génesis, desde donde empieza todo. No cerrar un negocio por cerrarlo. Hay que cuidar a la empresa y al cliente también. Y más que eso, la importancia de mantenerte monitoreando a ese cliente que tú conociste en un inicio, porque de repente, la debida diligencia por prevención de lavado te dice que tú tienes que mantener un monitoreo constante de tu cliente y conocer y actualizar la debida diligencia. Pero va más allá, porque de repente hoy yo soy Robert Mustafa, el asalariado de 15,000 pesos, pero mañana me vuelvo el empresario emprendedor y estoy generando una cantidad de ingresos que probablemente tú me estás ofreciendo un servicio o un producto que no me genera valor o que me pudiera agregar un valor y tú no lo estás ni siquiera viendo. Entonces, la importancia no solamente radica en la formalidad de hacer la debida diligencia, sino tú vas a saber ¿quién es tu cliente? ¿Quién es tu cliente y por qué está contigo en primer lugar? ¿Por qué te buscó a ti? Y es porque está confiando en ti, la confianza. Así es, la confianza es clave. La confianza es clave. Entonces, yo le voy a dejar el espacio, porque ya yo le he hecho muchas preguntas a ustedes, para que me pregunten cualquier cosa. Breve. Yo tengo una buena. A ver. Creo que parte de lo que la gente suele defenderse cuando pasa este tipo de cosas es, ¿por qué a mí sí? Y a otro que ha manejado 200 millones, sobre todo con los casos de los nombres chulos que le han puesto, nunca pasó nada. Y ahora tú ves 200 millones de pesos y a mí que voy a invertir 1 millón de pesos me piden hasta en qué clínica dio a luz mi abuela a mi papá. Mucho tiene que ver con lo que te decía de... Yo puedo ser cliente... La cuenta que yo tengo en una entidad X, yo tengo casi 20 años con esa cuenta. Y yo ganaba 14,000 pesos cuando esa cuenta de nómina se abrió. 14,000 pesos. El tiempo ha sido bueno contigo. El tiempo ha sido bueno y te estoy hablando de muchos años atrás. Y mira, y yo te puedo decir que hoy yo muevo una cantidad por la misma cuenta, la misma numeración, y a mí nunca me ha llamado nadie para preguntarme qué pasa. Entonces, probablemente hay una mala configuración por un mal conocimiento que me han hecho desde el inicio y no han advertido que mi perfil transaccional y mi perfil económico ha variado en el tiempo. Entonces, de repente tú te encuentras con ese tipo de sorpresa, pero es por una mala parametrización de esos sistemas automatizados que se suponen que deben advertir cuando yo voy del perfil. Claro. De repente tú me tienes ganando 15,000 pesos, pero de repente esa cuentecita de 15,000 pesos que yo estoy moviendo mucho dinero, de repente tú dices, este tigre lo que necesita es una tarjeta de crédito Infinite, que es lo que te está generando a ti como banco dinero, porque una cuenta no genera absolutamente nada. Le puedo ofrecer el préstamo hipotecario, le puedo ofrecer cualquier otro tipo de producto que sí me genere. Entonces, de repente no es solamente la prevención. Y definitivamente hay gente que sabe, tú sabes que sabe saltarse los bloqueos de los bancos, sabe cómo combatir ese tipo de cosas. De hecho, hay precedentes de empleados de instituciones financieras que vulneraron los sistemas del banco. Y tú dices, porque el banco no se responsabiliza. No.
hubo una persona que decidió tomar una decisión. Hay una responsabilidad civil. Hay una responsabilidad penal. Penal. Es un delito asociado de lavado. Es como si ella estuviera lavando el dinero porque lo permitió a sabienda. Yeah. Wow. O sea, apagó las luces para que el ladrón entrara. Entonces, de repente ese tipo de cosas, viéndolo desde la educación financiera a lo interno, Sí. cuál es el impacto de no tener esa comunicación dual, probablemente tiene o es lo que vemos en el día a día, un negocio muy permisivo y de repente un cumplimiento tan rígido. Súper. Excelente. Bueno, como hemos traído a la mesa esta mezcla tan interesante, ¿verdad?, de cumplimiento y servicio, ¿qué errores desde tu perspectiva, has podido identificar en esas empresas que separan justamente el cumplimiento del servicio? ¿Qué nosotros podemos hacer para que esos colaboradores no se sientan como que son robots? Humanizar. Lo que pasa... Graben esto, Robert Mustafa hablando de humanizar. Creo que hemos logrado todas nuestras metas. Hemos logrado nuestras metas hoy, sí. O sea, usted dice que yo no soy humano. No, humanizar el porqué. Es que con un lenguaje simple y una explicación del propósito, en ocasiones el no es tan rotundo, pero es mejor explicar el por qué no. Entonces, yo creo que eso es un error como que muy común cuando yo veo esas dinámicas. Y yo creo que debe apostar más a que la comunicación sea: yo estoy tratando de proteger lo que tú has construido. Pues de repente tener un policía... Tener un policía que siempre te dice que no, a una gente que está buscando generar valor, que probablemente esté construyendo un proyecto, tenga meses sacrificando familia, tiempo, recursos, que probablemente las altas instancias estén confiando en ese proyecto y que de entrada llegue un cumplimiento, o sea, de entrada no, a la salida, porque por lo regular es la salida que dice, güey, muy bonito todo, pero tú obviaste esto y esto y esto. Entonces, si esa comunicación se tiene desde el principio y se integran las áreas desde el principio en cualquier estrategia, yo creo que vamos a lograr una mejor integración. Y pasa algo también, y me gusta trabajar con las empresas, con los emprendedores que están sujetos a regulación y que a sabiendas de que tienen que cumplir, quieren nacer con el cumplimiento. Es tan complicado tú meterle una cultura de cumplimiento en la cabeza a una empresa que tiene 40 y 50 años operando como ¿tú entiendes? Sí. Como le da la gana. Sí. Y yo creo que lo mismo pasa en servicio. O sea, tú venir a transformar cultura de servicio... No, en una empresa que tiene 50 en una empresa años, que tiene que se maneja por qué dice el don arriba o qué dice la doña o qué dice... ¿Tú entiendes? Es sumamente complejo. Y tú poder transmitir eso a lo largo de la pirámide y que la gente lo asuma como eso. Totalmente. De que las partes interesadas no es que te estoy desconfiando de ti, es que queremos protegerte. Claro. Entonces eso es lo interesante. Señores, aquí todavía hay gente que tiene tan poca educación financiera, o se hacen lo loco, que prestan la cuenta. Préstame tu cuenta que te va a caer un chelito. Así es. Y eso es peligroso, señores. Peligroso. Pero peligrosísimo. Entonces, de repente tú ves que te están metiendo $500,000, $1,000,000 de pesos en la cuenta. Quédate con 150. Señores, no es que sospechemos y dudemos, pero eso es algo, como le dije ahorita, es un privilegio. No, tener un producto financiero es un privilegio. De repente, si esa inusualidad o esa alerta hace entender al banco que tú estás mal utilizando su producto y que le estás exponiendo por contagio a un riesgo que él está tratando de controlar, lo siento, corazón, pero no puedo seguir contigo. Y eso es una decisión de negocio. Por favor, paren, Totalmente. por favor, de decir no puro y duro y simplemente intentar el explicar el por qué no. Y para eso solamente el trabajo en equipo lo logra. Sí. Señores, con eso tú decías, Alejandro Fernández siempre ha dicho algo, el superintendente, no el cantante. Y él dice que si es fácil, no es bueno. O sea, que alguien te diga, te van a pasar 1,000,000 y quédate con 100,000. Nadie anda regalando 100,000 pesos así porque sí. O sea, yo creo que hay que tener... Ese tiene que ser tu primer hint de algo está pasando aquí que no es debido. Y yo creo en el buen trabajo que se está haciendo. O por lo menos hay un gran trabajo, pero el esfuerzo que está haciendo la Superintendencia de Banco a través de ProUsuario con la educación ciudadana. Señores, sigan esas cuentas, edúquense. Yo creo que nosotros tenemos demasiada experiencia lastimosas en nuestra sociedad de gente que se pone creativa y afecta muchas vidas. De repente tú ves familia destruida económicamente, sin posibilidades, porque cometieron el error de confiar en quien no debían, sacrificándose. Entonces, de repente, entender el por qué
yo creo que es la clave de todo. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes que están viendo este contenido, les pido que si les gustó, den like, activen la campanita, sigan a estas dos eminencias en sus redes sociales, se las vamos a colocar en la descripción del video y también si quieren una segunda parte, quieren un poquito más de sentido a esto, comenten también en las publicaciones para que ellos se animen a venir. ¿Qué tú crees? Está bien. ¿Viene segunda parte? Aceptado el reto. ¿Aceptan el reto? Aceptado el reto. Gracias. De Señores, nada. terminamos.